nosotros tenemos en nuestro país, contamos con este tipo de evento, sobre todo en las épocas de inundaciones, así como también las de sequía. Bueno, hablamos de amenaza. Amenaza. Amenaza constituye un factor externo que puede ser potencial, producido de un fenómeno donde va generando daño a las personas, así como también a su entorno. Y esto es importante ir mencionando que dentro de lo que es origen natural, vamos a ir repasando todo lo que hemos dado a modo de introducción. En el caso de una amenaza, están, por ejemplo, las situaciones en las cuales hay alerta de un incendio forestal, por ejemplo. También tenemos olas de calor intenso en nuestro país, y en otros países sufren, por ejemplo, los terremotos y los huracanes. Todas las amenazas que derivan de la actividad humana, encontramos los accidentes industriales, fuga de sustancias químicas, mal manejo de dicha sustancia, o intoxicaciones debido a un error humano. En cuanto a la interacción de actividad humana y la naturaleza, hasta ahora nosotros estamos todavía o sea que no llevamos a la práctica la conciencia de lo que es cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Todavía hay comunidades y hay lugares donde queman la basura, que sabemos que hoy en día eso es penalizado, inclusive es pasible de una multa, y que las personas siguen realizando normalmente. De esa situación muchas veces inicia lo que se llama grandes emergencias en cuanto a incendios forestales. También la tala de árboles hace que haya una deforestación masiva, y eso también implica una problemática de la salud con respecto a los vectores que van transmitiendo enfermedades, en el cual nosotros podíamos haber evitado invadir el hábitat de la naturaleza. Hace también que resienta sobre la salud de las personas. Bueno, hablamos de vulnerabilidad. Cuando mencionamos vulnerabilidad, es, digamos, la predisposición o la susceptibilidad intrínseca del elemento o de un sistema de ser afectado seriamente, y también puede haber factor interno de riesgo, porque esta va dependiendo de la actividad humana. Ahora, dentro de lo que es contexto de eventos adversos y hablamos de la vulnerabilidad con respecto a salud, encontramos que esto se refiere al grado en que una persona o una comunidad o un sistema sanitario esté susceptible a sufrir
daño debido a una amenaza, ya sea de origen natural, humano o también derivado de la interacción de ambos. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, es importante también reconocer algunos factores que de repente influyen dentro de lo que es evento adverso. Encontramos los factores sociales y económicos. Ahí encontramos vulnerabilidad de una comunidad de escasos recursos, la pobreza. También consideramos vulnerabilidad y factor que influye la desigualdad en el acceso de la salud. Cuando hablamos de factor ambiental, también encontramos vulnerabilidad dentro de lo que es ubicación geográfica, en lugares donde prácticamente son propensos a las inundaciones, lugares donde hay escasez de agua, como por ejemplo en el Chaco. La degradación ambiental también puede incrementar el impacto de estos eventos adversos. Los factores de salud también importantes. Encontramos pacientes con enfermedades crónicas, con discapacidades o también personas o comunidades que tienen un acceso muy limitado a lo que es servicios de salud, servicios médicos sobre todo. Y realmente tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones ante una crisis de salud. Esto nosotros vimos situaciones de público conocimiento, sobre todo que afecta a la salud materno-infantil. Entonces es importante como futuros doctores en salud pública ir analizando cada situación, cada evento adverso que sucede en el país para poder ir mitigando esa situación. También encontramos la infraestructura sanitaria, que prácticamente en salud estamos en una situación de vulnerabilidad. Vamos a llamarle vulnerabilidad porque hay sistemas de salud muy frágiles dentro del país, inclusive con hospitales que no están realmente equipados para una situación de, digamos, de desastre, una situación de emergencia. Y eso es lo que prácticamente hace que de repente, cuando surja una situación, todo el mundo trata de dar una solución o hace un juicio crítico de lo que tenía que haber tenido ese, digamos, ese centro sanitario. Pero esta situación no debe ser analizable después de que hayan surgido. Lo ideal es de tener planes y tener estrategias implementadas justamente para dar una pronta solución. También es importante reconocer, cuando hablamos de vulnerabilidad, encontramos también la falta de personal capacitado o, o personal prácticamente que no manejan el protocolo de emergencias. Y esto hace que complique los eventos adversos y realmente da una situación de vulnerabilidad. En este punto también otro factor que incluye son los factores políticos, así como también institucionales.
la ausencia de la política de prevención, que eso es muy importante. Y en algún momento los doctores en salud pública tendrían que realmente trabajar sobre este punto, sobre la política de prevención. Nos avecina también la corrupción, que eso hace que dificulte realizar bien nuestra labor, así como la falta de, de una buena gestión donde puedan prácticamente disminuir esta dificultad de una respuesta en forma inmediata, sobre todo ante las emergencias. Entonces, importante analizar en este punto cuáles serían digamos, las estrategias a seguir que nos van a ayudar a reducir esta vulnerabilidad. Y teniendo en cuenta todos esos factores de riesgo, entonces sería bueno poner como plan estratégico de disminución de la vulnerabilidad en fortalecer justamente los sistemas de salud, ya sea con infraestructura adecuada y que contenga planes de respuesta ante emergencia. Por eso el ente gestor, el gerente administrador, el que está a cargo de una institución, no se debe cansar de dar una educación continua al personal, porque de eso depende para dar una respuesta inmediata ante una situación de vulnerabilidad. La política de equidad también va a ayudar a minimizar y eso va a garantizar un acceso universal a la atención médica. Nosotros estamos todavía en un plan, vamos a llamarle un plan piloto, porque en todo el país está la unidad de salud familiar y no todos los lugares donde se encuentran realmente cumple el rol que le corresponde. Porque si ellos hacían un buen trabajo, yo creo que no íbamos a tener suficientes pacientes en la urgencia o no tendríamos que tener cantidad de pacientes o colapsar, por ejemplo, en sala de internados, en la sala de urgencia, porque esta atención sería una atención individualizada, una atención en el cual donde va a ir ameritando solo los signos de alarma. En cambio, vemos a diario que vamos teniendo pacientes que vienen prácticamente de los lugares donde cuentan con una unidad de salud familiar y vienen contando su realidad, en el cual es bastante, digamos, decepcionante, porque comentan que prácticamente no se le ve al médico, al jefe del lugar, que prácticamente no tiene una atención como realmente debe dar la función de lo que es una unidad de salud familiar. Con decirle que nosotros tuvimos un caso en mi lugar de trabajo de un adulto mayor encamado, una situación deplorable de deshidratación con una escala de grado 3, que no recibía una atención médica ni atención por enfermería y vivía enfrente de la unidad de salud familiar. Entonces son situaciones que de repente a uno eh, le hace un poco pensar cómo estamos nosotros en la parte de salud pública, en la parte preventiva. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la responsabilidad, implementar más controles,
¿En cuál sería el desfasaje? Bueno, y trabajar mucho por la parte de educación y concienciación, sobre todo en la prevención de riesgos y la promoción de la salud. Eso va tanto para personal de blanco como también para trabajar con la comunidad. La protección ambiental, el desarrollo sostenible, eso hace que mitigue las amenazas que van derivando de la interacción humana y la naturaleza. Una buena planificación urbana, así como la reducción de riesgos en las comunidades que están realmente expuestas a desastres naturales. Sabemos que hay lugares que en cierto tiempo del año sufren, por ejemplo, de falta de agua o de inundación. Entonces, para ese tipo de situaciones adversas, hay que tener ya un plan de contingencia para poder mitigar esa situación. No esperar a que involucre otro tipo de gentes para que esto realmente se pueda darle la atención que merece. Bueno, y hablamos de riesgo. El riesgo prácticamente se puede estimar cuando se conocen realmente las características de la amenaza y de la vulnerabilidad, ya sea en la parte de infraestructura, social o también es económica. Cuando hablamos de riesgo, es importante tener en cuenta que haciendo una fórmula aritmética, vamos a encontrar que estaríamos interpretando el riesgo en función a la amenaza y a la vulnerabilidad. Esto prácticamente conlleva consigo porque encontramos que la probabilidad de generar daños por la presentación de un fenómeno esperado, ya sea en un lugar específico, teniendo en cuenta una magnitud determinada, hablamos del riesgo de desastre cuando implica que los daños puedan exceder las posibilidades de las comunidades para poder atender, demandando así una respuesta por encima de los recursos. Si una amenaza es alta, pero la vulnerabilidad es baja, hablamos de que el riesgo es menor porque tenemos mecanismos de cómo vamos a ir previniendo y también vamos a tener una respuesta para dar en forma inmediata y que sea también la más adecuada. Pero si la amenaza es baja, pero la vulnerabilidad es alta, el riesgo entonces va a ser ahí muy significativo, porque tanto la comunidad o el sistema decimos que no está preparado para enfrentar el evento. Y aquí podemos poner un simple ejemplo del hermoso hospital que fue inaugurado hace poco con, con una, digamos, infraestructura edilicia muy moderna, en el cual en una situación adversa se demostró que realmente eh, había una situación en el cual no sé si ellos no llegaron a pensar, pero fue una situación en la cual cobró la vida de, un, de un niño. Entonces, ahí vemos que por más de que
estemos pensando no hay tanta vulnerabilidad, pero de repente el riesgo ante una situación adversa mayor, y si no estamos preparados, porque allí tampoco podemos decir si tenía una infraestructura, un equipo moderno, la problemática sería el personal capacitado. Entonces, era una situación que iba en cadena y hasta que eh, llegó a la muerte de un niño. Entonces, importante analizar el riesgo porque esto va prácticamente entrelazado con la vulnerabilidad y con todo lo que pueda ser amenaza. Ahora, si ambos, tanto vulnerabilidad y amenazas de altas, el riesgo, digamos, es máximo, porque la combinación de estos eventos, vamos a llamarle peligrosos, tanto a una población o a una estructura frágil, pueden generar consecuencias graves, que es el ejemplo del hermoso hospital que hemos visto y que prácticamente eso fue lo que desnudó a todo un sistema sanitario de nuestro país. Cada situación que nosotros encontramos también es importante el análisis de cómo tenemos que ir mitigando estos tipos de situaciones de impacto. Y como punto uno, sería el fortalecimiento de todo lo que es infraestructura y servicios de salud, la capacitación, la educación, sobre todo eh, a, ante una respuesta de emergencia. El personal debe estar realmente en conocimiento bien claro de cómo tiene que actuar en una situación de un parto, prácticamente un parto domiciliario o un parto que de repente se tenga que improvisar en el pasillo del hospital, una situación de código rojo en las embarazadas. Entonces la educación continua siempre debe formar parte y la capacitación de todo lo que es personal debe formar parte de una de las normativas para mitigar, sobre todo capacitar al personal que dé una respuesta adecuada, porque tampoco es dar respuesta cuando hay un intercambio verbal agresivo entre familiares y personal médico o periodistas o lo que sea. Esa no es una respuesta adecuada. También tener en cuenta los planes de emergencia y todo lo que es protocolo de actuación. Eso es importantísimo. Llegado un momento, va a ayudar a mitigar las situaciones. Entonces tenemos, en cuanto a gestión de riesgo, todo lo que es planificación, organización y control dirigido justamente a la reducción y la mitigación de riesgos, el manejo de desastres y la recuperación también ante eventos ya ocurridos. Siempre una situación negativa hace que tengamos un aprendizaje significativo en ese momento y sea válido para todo el personal blanco, llámese enfermería o personal médico. Eso hace que despertemos y busquemos estrategias para ir disminuyendo todo aquello que de repente pueda ser causante de una problemática.
Entonces, cuando estamos ante una situación de riesgo, lo importante es la prevención y la mitigación. Hacer que todo esto, con los planes que tenemos, reduzca situaciones graves donde pueda ser causante de muerte de una persona. El manejo en una situación de desastre, el personal debe estar preparado, el personal debe tener los puntos en el cual indican en qué momento debe actuar, debe estar atento y también la respuesta que debe dar en dicha situación. Entonces, reducción del riesgo, el manejo en una situación de desastre. Y el tercer punto que entra dentro de la gestión también es la recuperación. Y ahí encontramos la rehabilitación y la reconstrucción. Estas dos características que van unidas, que son también muy importantes, que el personal debe estar capacitado para dar esta rehabilitación